Hoy exploraremos cómo Aristóteles y Polibio definieron las formas de gobierno y su impacto en la historia del pensamiento político. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han intentado entender cómo funcionan los gobiernos y por qué algunos sistemas fracasan mientras otros prosperan. Aristóteles, el gran filósofo griego, y Polibio, el historiador que vivió en Roma, nos dejaron teorías fundamentales sobre las formas de gobierno y cómo evolucionan con el tiempo. Comencemos con Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia. En su obra Política, Aristóteles clasifica las formas de gobierno en 6 tipos basados en 2 criterios clave: quién gobierna y cómo gobierna. Y el criterio para responder esta pregunta es si gobierna para un interés común o si gobiernan para su propio beneficio. Las 3 formas buenas son: monarquía, cuando una persona gobierna para el beneficio de todos; aristocracia, cuando un grupo pequeño gobierna en favor del bien común; politeia, cuando es el mayor número el que gobierna atendiendo al interés general. Pero cuando estas formas se corrompen, se convierten en tiranía, donde el interés es enfocado al monarca; oligarquía, hacia los ricos; y democracia, hacia los pobres. ¿Qué hace tan especial a la politeia? Según Aristóteles, es un gobierno intermedio que mezcla la democracia y la oligarquía. Es decir, es la unión de los ricos y pobres. Esto lo que hace es remediar la mayor causa de tensión en toda la sociedad, que es la lucha entre quien no tiene y quien tiene, y nos llevaría a la paz social. Aristóteles considera que mediante la mezcla de 2 formas malas nace una buena. El ideal que inspira este régimen de la mezcla es el de la mediación, la cual está fundamentada en el valor de lo que está en medio de 2 extremos, la virtud del término medio. Es por esto que Aristóteles considera el gobierno intermedio el más estable y en este prevalece la clase media. Ahora vamos a hablar sobre la jerarquía entre las diversas formas. Aristóteles hace una distinción entre formas mejores y peores. La peor forma es la degeneración de la mejor, y la degeneración de las formas que siguen a la mejor son paulatinamente menos graves. El orden es el siguiente: monarquía primero, después va la aristocracia y la politia. Después pasamos a la democracia. Esta no se considera la desviación menos mala, por así decirlo, ya que poco se desvía de la politia, que de por sí es la peor de las formas buenas. Posteriormente tenemos la oligarquía y finalmente la tiranía. Siglos después, Polibio, un historiador griego que vivió en Roma, expandió estas ideas en su obra Historias. Polibio adoptó las mismas 6 formas de gobierno, pero con un pequeño cambio. La democracia era el término para un gobierno bueno de muchos, y la forma mala de este se llamó oclocracia, y también agregó algo nuevo: una teoría de ciclos. Polibio creía que los gobiernos no permanecen estables, comienzan con una forma ideal como el reino, pero inevitablemente se degenera. La tiranía reemplaza al reino, la de aristocracia cae en la oligarquía y finalmente la democracia se degenera en oclocracia, el gobierno caótico de la multitud. Pero ¿cómo evitar este ciclo de decadencia? Polibio encontró la respuesta en el gobierno mixto, una combinación de las 3 formas buenas: monarquía, aristocracia y democracia, para mantener el equilibrio y evitar la degeneración. Este sistema equilibraba el poder, previniendo que cualquier grupo dominara el resto. Según Polibio, este balance es la clave para una sociedad estable. El mejor ejemplo del gobierno mixto, según Polibio, fue la Constitución romana. Allí, los cónsules representaban la monarquía, el senado, la aristocracia, y los comicios populares, la democracia. En resumen, Aristóteles y Polibio nos dejaron 2 grandes lecciones. Gobernar para el bien común es clave para evitar la corrupción. Y 2, la estabilidad se logra mediante el equilibrio entre diferentes formas de poder. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del pensamiento político. Recuerden, el conocimiento político es poder.